¿Has oído hablar de un hombre tan perverso que Dios lo eliminó directamente? Sin juicio, sin segunda oportunidad, simplemente desapareció de la faz de la tierra por orden divina. Una sola frase en la Biblia describe su destino, pero detrás de esa breve mención se esconde una historia fascinante que transformó para siempre la línea de sangre de Jesucristo. Hoy conocerás la sorprendente historia de el hombre que Dios mató. ¿Puede un nombre ser borrado del libro de la vida? Esta es una pregunta que parece sacada de una película de misterio espiritual, pero tiene raíces reales en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, encontramos referencias a este libro divino, donde están registrados los nombres de aquellos que forman parte del plan eterno de Dios. Pero lo que pocos saben es que existe un caso en el que un nombre fue eliminado de ese registro sagrado, no tachado con advertencias, no suspendido temporalmente, eliminado. Este nombre pertenecía a un hombre que tenía todo: linaje, herencia, promesa, y aún así, fue descartado por el propio Creador. Su historia es corta en los textos sagrados, pero el eco de sus acciones resuena a través de los siglos. La Biblia, en Génesis 38:7, simplemente declara: «Pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor lo hizo morir». Esa única línea bíblica ha generado siglos de debate, especulación y temor reverente. ¿Qué mal puede ser tan severo como para recibir una sentencia tan inmediata? ¿Y por qué el texto guarda silencio sobre los detalles? Este misterio, lejos de debilitar la historia, la transforma en una advertencia viva sobre el carácter, la responsabilidad y la obediencia. El nombre de fue apagado del linaje principal y sustituido por otro. Donde debería haber habido un heredero fuerte, hay un vacío. Pero este vacío no queda sin consecuencia. Su omisión genera una cadena de eventos que alterará para siempre la historia del pueblo de Dios. Conocer la historia de no es solo descubrir un nombre perdido, es entender por qué fue perdido y lo que eso nos revela sobre el corazón de Dios. En un mar de historias conocidas, como David y Goliat, Moisés y el Éxodo o la Pasión de Cristo, hay narrativas breves, casi silenciosas, que guardan misterios igual de profundos. La historia de es una de ellas. Su aparición en la Biblia es fugaz, pero está cargada de simbolismo, tensión espiritual y consecuencias eternas. Es una historia que muchos pasan por alto, quizás por su brevedad o porque incomoda más de lo que edifica a simple vista. Pero precisamente por eso, necesitamos detenernos en ella. La omisión de detalles no significa irrelevancia. De hecho, en la economía divina, lo que Dios deja registrado, aunque sea con pocas palabras, tiene peso eterno. El relato de es una advertencia encapsulada en una frase, un mensaje concentrado como una semilla lista para explotar en sabiduría, si tan solo la cavamos un poco más profundo. Representa a todo aquel que ha recibido una posición de honor, un llamado alto, una promesa celestial, y sin embargo, decide despreciarlo. Es el reflejo de una tragedia espiritual que se sigue repitiendo en cada generación. El abandono del propósito divino en favor del egoísmo, el descuido o la rebeldía. Su historia no solo fue ignorada por generaciones, sino también malinterpretada por muchos que no se atrevieron a confrontar lo que su caída implica. Al explorar este misterio ignorado, nos enfrentamos cara a cara con una verdad contundente. Dios no está jugando con el destino de la humanidad. Cada elección cuenta. Cada actitud, cada intención oculta del corazón, tiene peso en los registros eternos. Y cuando Dios escribe una historia en su libro, también tiene el poder de cerrar capítulos que no cooperan con su voluntad. La historia de no es una nota de pie de página, es una alarma.
no era un personaje cualquiera en el relato bíblico. Era el primogénito de Judá, nieto de Jacob, bisnieto de Isaac y tataranieto de Abraham. Estaba literalmente en el corazón del linaje que daría origen al Mesías. En términos modernos, era el heredero del pacto, el portador de la antorcha divina que prometía bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Ese tipo de privilegio venía con un peso inmenso, tanto espiritual como cultural. En las culturas antiguas, el primogénito no solo heredaba los bienes materiales, heredaba la responsabilidad moral y espiritual de liderar a la familia, de preservar la fe, de mantener vivas las promesas transmitidas por generaciones. Para eso significaba ser el puente entre Judá y el cumplimiento de la profecía mesiánica. Pero todo ese potencial fue enterrado bajo una vida de maldad, tan intensa que ni siquiera la gracia prolongada de Dios se aplicó a él. La maldición no vino por azar, ni fue un castigo arbitrario. Fue el resultado directo del desprecio de por su llamado. Algunos comentaristas judíos afirman que él se negaba a tener hijos con su esposa Tamar para no estropear su belleza o para no dividir su herencia. Otros sugieren prácticas idolátricas o incluso abuso. Aunque los detalles no están explícitos, el castigo sí lo está. Y eso indica que su pecado fue tan grave que el cielo no toleró ni un minuto más de su presencia. Así, el privilegio que debía elevar a lo terminó hundiendo. La herencia que debía preservarlo se convirtió en una sentencia. Porque el privilegio sin carácter, sin reverencia, sin obediencia, no es bendición. Es condena. Y lo más inquietante es que la historia bíblica no nos da pistas sobre una oportunidad de arrepentimiento. No hay redención en su narrativa. Solo juicio. Un juicio silencioso, pero definitivo. Desde su nacimiento, llevaba la expectativa de generaciones. Como primogénito, él tenía el derecho a una doble porción de la herencia de Judá, y más importante aún, a la bendición patriarcal. En el mundo hebreo, el primogénito no era simplemente el primero en nacer, era el primero en responsabilidad, en deberes, en legado. Su posición no era solo de honor, era de propósito. Judá, su padre, había cometido un error al casarse con una mujer cananea, rompiendo con la tradición espiritual que Abraham había establecido. hijo de esa unión, nació entre dos mundos, el de la promesa divina y el de las influencias paganas. Esta mezcla de culturas no es un detalle trivial. Nos muestra que desde el inicio, fue formado en un ambiente dividido, espiritualmente inestable, con posibles valores contrarios al Dios de Israel. El nombre de que en hebreo significa vigilante, resuena como una ironía dolorosa. Aquel que debía estar despierto, atento a su papel dentro del plan divino, vivió con una ceguera espiritual tal que lo llevó a su destrucción. No hay registros de sus palabras, de sus obras, de su fe. Solo hay un veredicto. Fue malo ante los ojos del Señor. Todo lo que pudo haber sido quedó eclipsado por lo que eligió ser. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Y su destino quedó sellado. No por azar, no por injusticia, sino por la incapacidad de honrar la posición que se le otorgó. Demuestra que la cuna no determina el destino. Puedes nacer en la mejor familia, en la mejor cultura, con la mejor promesa, pero si tu corazón no se alinea con Dios,
todo se desvanece. En el juicio de Er no hay apelación. No hubo intervención de profetas, no hubo advertencias, solo el fin. Para entender el origen de Er, es necesario observar los pasos de su padre, Judá. Él fue uno de los 12 hijos de Jacob, y como tal, conocía perfectamente las instrucciones de su abuelo Abraham: no unirse en matrimonio con mujeres cananeas. Esa era una orden con peso espiritual, no una simple recomendación cultural. El pueblo de Canaán practicaba ritos idólatras, sacrificios humanos y una moralidad contraria al carácter de Dios. A pesar de saber eso, Judá se alejó de sus hermanos y fue a vivir entre los adulamitas. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, con quien se casó. Este detalle parece pequeño, pero representa un quiebre en la línea espiritual. Cuando se une a ella, no solo mezcla su sangre con una cultura pagana, sino que también cría a sus hijos bajo costumbres ajenas a la fe de sus padres. Es en este contexto que nace Er, no como resultado de una unión santa, sino de una decisión que desvió al portador de la promesa. La elección de Judá plantó semillas que más tarde darían frutos amargos en la vida de su primogénito. Este trasfondo nos ayuda a entender que muchas veces los errores de una generación abren grietas que afectan a la siguiente. Judá, en su libertad, comprometió el legado espiritual de su familia. Y aunque más adelante veremos redención en la vida de Judá, en este momento de la historia, él es el padre que rompió la tradición sagrada. Su desobediencia no solo afectó su camino, sino que estableció un entorno donde su hijo crecería confundido, dividido y espiritualmente desorientado. El peso del linaje no fue suficiente para sostener a Er, y todo comenzó con una elección mal dirigida de su padre. La Biblia no ignora los detalles cuando estos tienen peso espiritual. Por eso, cuando se menciona que Judá se casó con una mujer cananea, la hija de Súa, no es un dato accidental. Los cananeos no solo eran una nación distinta, sino una civilización profundamente envuelta en idolatría, cultos sexuales y sacrificios humanos. Desde Abraham, la advertencia había sido clara: no aliarse con pueblos que desviaban el corazón del verdadero Dios. Esa advertencia fue más que una precaución cultural. Era una protección espiritual para preservar la pureza de la fe que debía heredarse de generación en generación. Isaac no se casó con una cananea, y Jacob tampoco. Pero Judá rompe esta cadena. Al unirse con una mujer del pueblo de la tierra, permite que sus hijos sean criados con una influencia espiritual mixta, donde el Dios de Israel ya no es el único en el hogar. La influencia materna en el mundo antiguo era determinante en la formación de los hijos. Er, criado por una mujer cananea, probablemente fue expuesto desde pequeño a imágenes, rituales y valores ajenos a la fe hebrea. Esto no justifica su maldad, pero nos ayuda a entender las raíces del problema. Er no solo heredó sangre santa, también creció con ideas que podían haber contaminado su visión espiritual. El matrimonio prohibido de Judá no solo lo afectó a él, sino que desencadenó un ciclo de consecuencias que tocarían generaciones. Lo que comenzó como una unión aparentemente personal, terminó alterando el curso de la historia de la redención. A veces, una sola decisión fuera del diseño de Dios puede convertirse en un terremoto espiritual cuyos ecos resuenan mucho más allá de nuestras intenciones iniciales. Er no nació en un vacío espiritual. Fue formado en un cruce de caminos entre dos culturas opuestas. Por un lado tenía el legado patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob. Por otro, estaba inmerso en un entorno cananeo con creencias contrarias al Dios de Israel. Esta tensión interna se convirtió en el telón de fondo de su vida. Era un heredero dividido desde la cuna.
Crecer entre dos mundos no siempre es una desventaja, pero en el caso de Ger, la mezcla no fue armoniosa. Las semillas del conflicto germinaron en su corazón. La falta de un cimiento claro, de una fe afirmada, probablemente contribuyó a su carácter vacilante, egoísta y finalmente destructivo. No tenía raíces firmes en la promesa, ni convicciones sólidas sobre su papel dentro del plan divino. La Biblia no ofrece detalles sobre su infancia, su formación espiritual, ni sus actos concretos. Pero el silencio del texto puede ser también un reflejo del vacío de su vida. Un hombre que tuvo todo y no dejó nada, que heredó un papel crucial, pero que no sembró frutos duraderos. Su dilema no era solo externo, era profundamente interno. ¿A quién pertenecería su lealtad? Esa dualidad terminó destruyéndolo. No eligió servir a Dios ni tampoco abrazó con honestidad su parte cananea. Quedó atrapado entre dos fuegos, y su corazón sin dirección fue considerado malo ante los ojos del Señor. Su vida es un ejemplo trágico de lo que ocurre cuando alguien se queda en el medio, sin definirse, sin entregarse completamente ni al mundo ni a Dios. Ser elegido por Dios no es un premio de consolación ni un título honorífico. Es una carga sagrada que requiere preparación, obediencia y carácter. Ger había sido señalado desde su nacimiento como el heredero de la promesa. Su sangre portaba la línea del Mesías, y su nombre estaba destinado a figurar entre los grandes de la fe. Pero la elección sin preparación se convierte en una sentencia. El error de muchos es confundir elección con garantía. Dios puede escoger, pero el hombre debe responder. En el caso de Ger, todo indica que fue incapaz de sostener el peso que se le había confiado. No porque le faltara linaje, sino porque le faltaba integridad. No porque no tuviera oportunidades, sino porque las despreció. La elección se convirtió en juicio cuando su carácter colapsó. Ese patrón se repite muchas veces en la Biblia. Saúl fue elegido rey, pero no obedeció. Sansón fue escogido desde el vientre, pero se dejó llevar por sus deseos. Judas caminó con Jesús, pero eligió la traición. Ser parte del plan no significa que uno lo cumplirá. El privilegio mal administrado puede tornarse en una carga insoportable. Representa a todos aquellos que son llamados, pero no se preparan, que reciben promesas, pero no las valoran, que portan un manto santo, pero viven como si fuera una prenda cualquiera. Su historia es la prueba viviente de que el llamado divino exige más que una cuna noble. Exige una vida alineada con la voluntad del que llama. El nombre de Ger tiene un significado profundo. En hebreo, deriva de la raíz ur, que significa vigilar, estar alerta o estar despierto. Este significado contrasta violentamente con su realidad espiritual. Ger, el vigilante, fue sorprendido en una vida de pecado tan severa que lo llevó a la muerte inmediata. Nada en su historia refleja vigilancia. Su vida fue, en cambio, una serie de omisiones espirituales. Los nombres en la Biblia no son accidentales. Muchas veces reflejan el carácter, el destino o el papel profético de una persona. El hecho de que Ger llevara un nombre que implicaba estar despierto, pero viviera con los ojos cerrados al propósito de Dios, es una de las ironías más fuertes del relato. Es como si la Escritura nos gritara que no basta con llevar un nombre santo. Hay que vivir a la altura de él. Este contraste no solo es trágico, es pedagógico. Enseña que no podemos escondernos detrás de un título, de un apellido, de una posición. Era el primogénito de Judá, el hijo mayor, el elegido, pero no fue fiel. Su nombre significaba vigilancia, pero él fue negligente. Su destino parecía brillante, pero acabó en oscuridad. Su legado debía ser de vida, pero terminó en muerte.
La historia de Ger rompe nuestras ideas sobre el favoritismo espiritual. Dios no se impresiona con nombres, ni con posiciones, ni con linajes. Él examina el corazón. Y si Ger, con todo su potencial y herencia, pudo ser eliminado de la historia divina, entonces nadie puede confiarse por lo que parece ser exteriormente. El nombre no te salva. El corazón obediente, sí. En medio de un ambiente dominado por hombres, aparece Tamar, una mujer cuyo papel parece secundario, pero cuya fe y discernimiento superan a los líderes de su tiempo. La Biblia nos la presenta como la esposa escogida para Ger, lo que ya implica que Judá, su suegro, vio en ella una mujer digna de ser parte del linaje familiar. Aunque no se menciona claramente su origen, su conducta revela una espiritualidad profunda y una comprensión aguda del propósito divino. Tamar entendió algo que ni Ger, ni Onán, ni siquiera Judá comprendían del todo: que la línea mesiánica debía continuar, que el propósito de Dios no podía detenerse por la infidelidad de los hombres. Su compromiso con ese propósito la llevó a esperar pacientemente, a sufrir en silencio y más adelante a tomar decisiones arriesgadas. Ella no era simplemente una esposa viuda, era una guardiana silenciosa de la promesa divina. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Mientras Ger despreciaba su rol y Onán lo saboteaba, Tamar perseveraba. Su fidelidad no se basaba en su comodidad personal, sino en la conciencia de que estaba participando en algo mucho más grande que ella misma. Ella actuaba no solo como una mujer buscando justicia, sino como una figura profética que intuía el plan de Dios y se rehusaba a dejarlo morir por negligencia masculina. La historia de Tamar, aunque envuelta en controversia, revela una verdad poderosa. A veces, aquellos que son ignorados por el sistema, marginados por la sociedad y subestimados por los líderes, son los que realmente entienden el corazón de Dios. Tamar, con su silencio, su dolor y su coraje, supo ver lo que los demás no vieron. Y por eso, su nombre está escrito donde el de Ger fue borrado, en la genealogía del Salvador. El matrimonio entre Ger y Tamar no fue un simple contrato social. En la cultura hebrea, casarse era un acto sagrado, una unión sellada ante Dios y cargada de significado espiritual. Más aún cuando se trataba del primogénito del linaje mesiánico. Ger, al casarse con Tamar, estaba entrando en un pacto que tenía el potencial de traer al mundo a uno de los eslabones más importantes en la genealogía del Salvador. Pero ese pacto fue traicionado desde dentro. Tamar, como esposa, tenía una responsabilidad: perpetuar la descendencia. Pero como esposo, tenía un llamado aún mayor: ser fiel al propósito eterno de Dios. No se trataba solo de formar una familia, sino de continuar una promesa iniciada con Abraham. Su matrimonio representaba el siguiente paso en una línea profética que afectaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Pero Ger menospreció ese privilegio. La Biblia no nos dice que Ger abusó de Tamar abiertamente, ni que cometió un pecado visible como idolatría directa. Nos dice que fue malo ante los ojos del Señor, y eso basta. Su pecado no fue un simple error, fue un desprecio a la santidad del pacto que había hecho. Era como si un sacerdote profanara el templo, o un rey destruyera su propia corona. Rompió con el propósito eterno al no honrar la alianza matrimonial. El matrimonio con Tamar debía generar una semilla santa, un hijo que heredaría las promesas divinas.
Pero Ger, con su corazón corrupto, se convirtió en un obstáculo. Lo que debía ser vida, terminó en juicio. Y lo más fuerte es que el juicio no vino por parte de hombres, sino del cielo mismo. Ger no solo rompió un pacto con una mujer, rompió un pacto con el plan eterno de Dios. En toda la Biblia hay pocas frases tan cortas y tan definitivas como la que describe la muerte de Er. Génesis 38:7 dice: Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor lo hizo morir. No hay explicación. No hay relato de advertencias previas. Solo una sentencia, seca, fría, definitiva. Dios lo mató. Y eso debería estremecernos. Esta declaración bíblica va contra la imagen común de un Dios pasivo o indiferente. Aquí, Dios actúa de forma directa, sin intervención humana, sin guerra, sin espada, sin enemigo externo. El juicio vino de lo alto y cayó como un rayo sobre un hombre que vivía desconectado del propósito que le fue asignado. No fue una muerte casual. Fue justicia divina en su forma más pura y silenciosa. Este versículo desconcierta a muchos porque estamos acostumbrados a historias largas, a explicaciones, a contextos. Pero aquí, el silencio pesa más que las palabras. ¿Por qué Dios no nos dice exactamente cuál fue el pecado de Ger? Tal vez porque no necesitamos saber el acto específico, sino entender el principio. Cuando alguien ocupa un lugar santo y lo contamina, el juicio puede ser inminente. El texto bíblico no busca saciar nuestra curiosidad, sino despertar nuestra conciencia. La muerte de Ger no está ahí para ser explicada, sino para ser temida, respetada y contemplada. Es un recordatorio de que Dios no ignora el mal, especialmente cuando ocurre en lugares donde Él esperaba fidelidad. Ger fue eliminado porque su presencia era incompatible con la continuidad del plan divino. La muerte de Ger es una de las más misteriosas de toda la Escritura. A diferencia de otros personajes bíblicos que enfrentaron consecuencias después de advertencias, caídas progresivas o llamados al arrepentimiento, Ger muere de inmediato. El texto no menciona enfermedad, batalla, castigo social ni ritual alguno. Simplemente, Dios lo mató. Sin juicio público, sin oportunidad de defensa, el acto es tan repentino como aterrador. Este tipo de intervención divina directa es rara en la Biblia. Incluso personajes notoriamente malvados, como el faraón o Acab, recibieron múltiples oportunidades. Pero con Er no hay margen de misericordia visible. La Escritura guarda silencio sobre el motivo específico. Ese silencio no es descuido, sino intencionalidad. El Espíritu Santo quiso que sintiéramos el peso de esa omisión, como un vacío que grita más fuerte que cualquier argumento. ¿Por qué no se nos dice qué hizo exactamente Ger? Una de las interpretaciones más poderosas es que el enfoque no está en el pecado particular, sino en la actitud del corazón. Tal vez su maldad era tan profunda, tan oscura, que ni siquiera valía la pena registrarla. O tal vez Dios no quiso que los lectores se enfocaran en el acto, sino en la reacción divina. A veces, lo que Dios no dice es tan significativo como lo que sí revela. Este misterio provoca temor reverente. Nos hace pensar en la seriedad de nuestras responsabilidades espirituales. Ger tenía un papel, una esposa, una promesa, y aún así, su vida fue contada en una sola línea. Esa brevedad no es desprecio, es justicia pura. Dios no necesitó más palabras para decirnos lo esencial. Si vives en rebeldía constante y desprecias tu propósito, ni siquiera tu nombre será recordado. Cuando la Biblia calla, debemos escuchar con más atención. El caso de Ger es una advertencia envuelta en silencio. No se nos dan detalles de su niñez, ni de su formación espiritual, ni de sus acciones concretas. Solo se nos dice que fue malo y que murió. Esa ausencia de información no es vacía,
Es una estrategia divina para que cada lector mire hacia adentro y se pregunte, ¿y si fuera yo? El silencio de la escritura en torno a Ger permite que el mensaje sea universal. Cualquier persona, en cualquier época, puede identificarse con este personaje que tuvo oportunidades, posición, recursos, y aún así eligió mal. No necesitamos saber si su pecado fue idolatría, lujuria o abuso. Basta con saber que su vida fue intolerable a los ojos de Dios. Ese juicio sin explicación lo convierte en un espejo para todos. Además, el silencio preserva el foco. No se trata de condenar a Ger por un acto específico, sino de entender el carácter que lo llevó a la ruina. Es un llamado a examinar nuestras propias motivaciones, nuestras intenciones ocultas, nuestros patrones repetitivos. Porque a los ojos de Dios, no basta con hacer lo correcto externamente. Él pesa el corazón. Y si Ger cayó, no fue por lo que hizo una sola vez, sino por lo que fue continuamente. Este silencio también eleva el valor de las segundas oportunidades que otros personajes recibieron. Muestra que la misericordia de Dios no debe ser abusada. Si Ger fue eliminado sin más, entonces el tiempo que tú y yo tenemos hoy es un regalo inmenso. La historia no pretende explicarlo todo, sino impactar profundamente. Y lo logra, dejando un vacío que retumba como un grito de alerta para cada generación. Aunque la Biblia guarda silencio sobre la falta específica de Ger, la tradición judía se ha encargado de explorar posibles escenarios. Los antiguos sabios del Midrash y del Talmud sugieren que Ger pudo haber cometido un pecado similar al de su hermano Onán: evitar que Tamar quedara embarazada, desperdiciando su semilla de forma deliberada. ¿Por qué haría algo así? Algunas interpretaciones dicen que era por pura vanidad, para no afectar la belleza de su esposa. Otras explicaciones apuntan al egoísmo. Ger sabía que un hijo con Tamar sería el heredero principal, y eso podría reducir su propio dominio sobre la herencia o complicar su estatus dentro de la familia. Al negarse a cumplir su deber conyugal, estaba saboteando no solo su matrimonio, sino la continuación del linaje prometido. No fue una simple omisión doméstica, fue una traición espiritual. También se plantea la posibilidad de que Ger hubiera introducido prácticas paganas en su vida diaria, influenciado por su madre cananea. Podría haber llevado imágenes, costumbres o rituales extraños al hogar, contaminando el ambiente sagrado que debía preservar. Esta teoría encaja con el patrón bíblico de otros personajes que, al apartarse del Dios de Israel, cayeron bajo juicio severo por abrir puertas a la idolatría. Incluso hay comentaristas que sugieren que Ger pudo haber sido abusivo con Tamar, aunque esta teoría es más especulativa. Lo que todas estas tradiciones tienen en común es el reconocimiento de que su pecado no fue un descuido menor. Fue una transgresión grave, consciente, persistente. Ger no fue víctima de una mala suerte divina. Fue un hombre que, conociendo la verdad, eligió ignorarla, y por eso fue juzgado con justicia implacable. La historia de Ger nos obliga a mirar más allá de los actos externos y a explorar la oscuridad interior que puede habitar incluso en aquellos llamados a propósitos elevados. Aunque no se describe exactamente qué hizo, sabemos que sus actos fueron malos ante los ojos del Señor. Eso significa que no fue juzgado por los hombres ni por las apariencias, sino por el ojo penetrante de Dios que ve el corazón. Ger no cayó por un error público, sino por una corrupción interna que solo el cielo podía discernir. Ese es un concepto fundamental en la Biblia. Dios no se impresiona con títulos, posiciones ni palabras vacías. Él examina el corazón, el lugar donde nacen nuestras verdaderas intenciones. Ger pudo haber mantenido una fachada externa,
tal vez incluso respetada por su comunidad, pero su interior estaba en rebelión contra el propósito de Dios. Era como una casa hermosa por fuera, pero podrida en sus cimientos. Y fue esa podredumbre invisible la que provocó el juicio divino. Este tipo de juicio no es impulsivo ni cruel. Es un acto justo de un Dios que conoce lo más profundo del alma humana. La vida de Ger nos muestra que no se puede esconder del juicio de Dios detrás de una herencia santa o un rol familiar. La hipocresía religiosa, la doble vida espiritual, el desprecio por lo sagrado. Todo eso puede pasar desapercibido para los hombres, pero no para el Creador. Ger no fue una víctima del sistema. Fue condenado por lo que era en su esencia. Y aquí está el mayor espejo. ¿Cuántas veces vivimos como Ger? Conocemos la verdad, pero nos resistimos a ella. Participamos en cosas santas, pero con el corazón apagado. Recibimos promesas, pero las tratamos como palabras vacías. La historia de Ger nos confronta con una verdad incómoda. No basta con parecer fiel. Debemos serlo desde lo profundo, porque es allí donde Dios decide si somos dignos de seguir en su plan o ser apartados. Ger no fue cualquier persona eliminada de la historia. Fue el heredero, el primogénito, el que por derecho y diseño divino debía continuar la línea de la promesa. Pero fue eliminado sin ceremonia, sin reemplazo inmediato, sin defensa. Dios lo borró. Y con ello vació una posición que debía estar llena. Es un momento dramático en la narrativa bíblica, porque rompe con el patrón esperado. ¿Cómo puede Dios remover al elegido? La respuesta es clara, porque en el reino de Dios, la elección no es permanente, sino va acompañada de fidelidad. Ger no fue eliminado por accidente, sino porque se volvió indigno. Esa acción de Dios crea un vacío en la genealogía de Judá. Un hueco tan grave que tendrá que ser llenado por medios extraordinarios. Lo que era una línea recta se quiebra. El plan A cae y Dios comienza a mover el plan B. Pero no sin antes dar un mensaje contundente. Nadie es indispensable. La eliminación de Ger inaugura un principio espiritual clave. Dios puede levantar, pero también puede derribar. Él puede colocar a alguien en una posición de honra, y también puede quitarlo si no responde con humildad y obediencia. No importa cuánto potencial tengas, ni cuántas oportunidades te hayan sido dadas. Si tu vida va en dirección contraria al propósito de Dios, no seguirás siendo parte de su historia. No porque Dios sea cruel, sino porque su plan es santo. Este juicio inmediato no fue solo contra un hombre, fue una declaración espiritual para todas las generaciones futuras. Ger fue removido como advertencia. Y ese espacio vacío que dejó se convirtió en un espacio que otros tendrían que llenar con esfuerzo, sacrificio y obediencia. La línea de Judá no se detendría, pero avanzaría marcada por la memoria del que fue descartado. El heredero cayó, y con él, la confianza en que la sangre sola basta para sostener una promesa. Con la muerte de Ger, Judá recurrió a su segundo hijo, Onán, para cumplir con una costumbre antigua, la ley del levirato. Esta ley dictaba que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia. El hijo nacido sería considerado legalmente del hermano muerto. En este caso, Onán debía dar un hijo a Tamar, no para sí, sino para Ger. Pero Onán, como Ger, falló estrepitosamente. Onán aceptó casarse con Tamar, pero cada vez que se unía a ella, derramaba su semen en la tierra para evitar que ella quedara embarazada. Esta acción, aparentemente privada, era una rebelión abierta contra el propósito divino. No quería que el hijo naciera con nombre de Ger, porque eso significaba perder su parte de la herencia. Fue una jugada egoísta, fría y calculada,
sabía lo que Dios quería y eligió lo contrario. Este patrón de desobediencia refleja lo que ya había ocurrido con su hermano: desprecio por lo sagrado, resistencia al propósito divino y rebeldía camuflada bajo obediencia aparente. Onán hizo como que cumplía, pero en realidad saboteaba el plan. Su pecado no fue solo sexual, fue espiritual, fue negarse a perpetuar la promesa de Dios, y por eso, al igual que su hermano, fue juzgado con la misma severidad. La historia se repite con dolorosa simetría. Dios lo mata también. 2 hijos, 2 herederos, 2 muertes. En vez de ser un puente, Onán se convirtió en otro muro, y una vez más, Tamar queda viuda. La línea de Judá, la promesa mesiánica, está colgando de un hilo. Pero algo extraordinario está por suceder. Cuando los hombres fallan, Dios empieza a actuar por caminos que nadie espera. El acto de Onán no fue un simple error juvenil ni una expresión de miedo. Fue un egoísmo premeditado, calculado, que puso su interés personal por encima del plan de Dios. Al evitar dar descendencia a su hermano, Onán buscaba mantener su posición como primogénito tras la muerte de Er. Tener un hijo con Tamar habría significado renunciar a esa posición, perder influencia, repartir la herencia. Y eso no estaba dispuesto a hacerlo. Este tipo de egoísmo es particularmente grave en el contexto bíblico, porque niega el corazón mismo de Dios, la entrega, el sacrificio, la obediencia. Onán no era ignorante. Sabía exactamente cuál era su deber, pero prefirió manipular la situación para su beneficio. Era como alguien que participa en los ritos sagrados solo por apariencia, mientras en su interior conspira contra la voluntad divina. Su pecado fue doble: hipocresía y rebeldía. Y una vez más, el juicio fue directo. Sin mediación, Dios no envió profetas ni señales. Simplemente lo mató. Esto refuerza una vez más que el plan de Dios no puede ser detenido por el egoísmo humano. Si alguien no coopera, será removido. La línea del Mesías seguiría con o sin Onán. Pero su ejemplo quedó como una advertencia eterna sobre los peligros del corazón endurecido. Onán pudo haber sido el restaurador de lo que Ger destruyó. Pudo haber sido el instrumento para redimir la historia familiar. Pero prefirió el control antes que la obediencia, el poder antes que el propósito. Y por eso fue eliminado. El segundo hijo cayó como el primero, y ahora el peso del linaje estaba más en peligro que nunca. Sin embargo, en medio del fracaso humano, Dios estaba preparando algo que rompería todos los esquemas. Con 2 hijos muertos por la mano directa de Dios, Judá queda paralizado. El plan que debía desarrollarse con fluidez se convierte en un escenario de luto, vergüenza y confusión. Tamar, la viuda 2 veces ignorada, aún no ha tenido descendencia. Y el último hijo de Judá, Selá, todavía es joven. Humanamente hablando, todo parece haberse quebrado. La promesa se detuvo. El linaje está bloqueado. El plan parece haber fallado. Judá, temeroso, empieza a actuar con desconfianza. Le dice a Tamar que espere a que Selá crezca, pero en realidad no tiene intención de cumplir su palabra. Cree que Tamar es la causa de la muerte de sus hijos, cuando en realidad fueron sus hijos los que provocaron su propia caída. El miedo empieza a dominar las decisiones de Judá, y eso lo aleja del propósito divino. En vez de confiar en el plan de Dios, decide protegerse a sí mismo. Este momento es clave en la narrativa. El fracaso humano está en su punto máximo. Los hombres que debían liderar han caído. La promesa parece lejana, pero es aquí, en este vacío, donde Dios comienza a actuar de forma inesperada. Cuando todo parece perdido, es cuando el cielo se mueve con más fuerza. La línea mesiánica no ha sido cancelada, solo ha cambiado de rumbo.
Dios aún tiene cartas por jugar. Lo que sigue no será impulsado por profetas, ni patriarcas, ni reyes. Será movido por una mujer que se rehúsa a dejar morir la promesa. Tamar, la olvidada, la viuda silenciada, tomará una decisión que cambiará el curso de la historia. Porque cuando los hombres fallan, Dios levanta lo improbable. Y a través de lo escandaloso, lo inesperado y lo subestimado, su plan seguirá adelante. Tamar había hecho todo bien. Se casó conforme a la voluntad de su suegro, esperó el cumplimiento del deber del segundo hijo, y luego obedeció cuando le pidieron que regresara a casa hasta que Selá creciera. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que Judá no tenía intención de entregarle a su último hijo. Tamar no solo fue ignorada, fue traicionada. Su derecho como viuda y su deber como eslabón del linaje estaban siendo descartados por miedo. Sin embargo, Tamar no permitió que el abandono de los hombres cancelara el plan de Dios. Ella entendía que la promesa no podía morir con ella. Su decisión no fue impulsiva ni rebelde, fue estratégica. Observó, esperó, analizó, y cuando llegó el momento justo, actuó. No como una víctima, sino como una mujer decidida a mantener viva la voluntad divina. Fue una jugada arriesgada, pero necesaria, porque nadie más iba a hacer lo correcto. Tamar demuestra que la fe verdadera no es pasiva. Ella no cruzó los brazos esperando que el cielo resolviera todo. Su acción no fue por venganza ni orgullo, sino por justicia. Mientras Judá protegía a su hijo Selá y olvidaba su responsabilidad, Tamar se convirtió en guardiana del linaje. Su iniciativa sería recordada no como escándalo, sino como valentía. Porque cuando el silencio amenaza la continuidad de la promesa, Dios puede usar incluso la astucia para restaurar el camino. Lo más impactante es que Dios no la reprende. La Biblia no la condena y más adelante será incluso honrada en la genealogía de Jesús. Tamar hizo lo que ningún hombre se atrevió a hacer: resguardar el propósito eterno. Su historia nos enseña que la fe, cuando está alineada con la justicia divina, no se conforma con la injusticia de los hombres. Se levanta, actúa y transforma el rumbo de la historia. Tamar decide vestirse como una prostituta ritual cananea, cubriéndose con un velo, y se posiciona en un cruce de caminos en la ruta hacia Timna. Sabía que Judá, recientemente viudo, pasaría por allí durante la época de Esquila, un tiempo de fiesta y relajación para los pastores. Su plan no solo era audaz, era radical, pero era el único recurso que le quedaba para acceder al derecho que le fue negado: dar continuidad al linaje de su difunto esposo. Este acto, a primera vista, puede parecer inmoral o manipulador, pero en el contexto cultural y espiritual representa una intervención profética. Tamar sabía que no estaba cometiendo adulterio. Judá no estaba casado. Y también sabía que tenía derecho a un descendiente. Lo que Judá le negó por temor, ella lo obtuvo mediante una táctica desconcertante. Era su forma de decir: no voy a dejar que la promesa muera en mis manos. Judá, sin reconocerla, se une a ella. Pero antes, Tamar exige una garantía: su sello, su cordón y su bastón. Estos objetos no eran simples accesorios, eran símbolos de identidad y autoridad. En términos modernos, sería como entregar el pasaporte, la tarjeta de crédito y las llaves de la casa. Tamar no solo aseguró su descendencia, también se protegió con una prueba irrefutable del origen del futuro hijo. Esta estrategia, por extraña que parezca, fue permitida por Dios, porque Él no se escandaliza con métodos humanos cuando su propósito está en juego. Tamar no violó la ley, expuso la hipocresía de quienes debían cumplirla, y en medio de un escenario que parecía caótico y manchado, Dios plantó la semilla del próximo eslabón mesiánico. Lo que parecía una trampa era en realidad
un acto de restauración sagrada. Pasado un tiempo, Tamar queda embarazada. La noticia se esparce rápidamente, y la reacción de Judá es inmediata y brutal. «Sáquenla para que sea quemada». A ojos de todos, ella había cometido adulterio. No había esposo, no había matrimonio, solo un embarazo visible y escandaloso. Tamar estaba a punto de pagar con su vida por un crimen que no cometió. El juicio se había pronunciado sin derecho a defensa. Pero Tamar no grita, no suplica, no se defiende con palabras. En lugar de eso, envía un mensaje. «Del hombre a quien pertenecen estos objetos, estoy encinta». Y junto a esa frase, entrega el sello, el cordón y el bastón. En ese momento, toda la tensión narrativa alcanza su punto máximo. Judá reconoce de inmediato lo que significan esos objetos. La verdad lo confronta públicamente, y no hay cómo escapar de ella. Lo que sigue es uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia. Judá, rodeado de testigos, pronuncia una frase que lo redime. «Más justa es ella que yo». Con esas pocas palabras, reconoce que había fallado al no dar a su hijo Selá como había prometido. Tamar no había actuado por lujuria ni engaño. Había buscado justicia y la había conseguido sin romper la ley. Judá, por primera vez, enfrenta su responsabilidad con humildad. Este momento marca un giro profundo en la vida de Judá. El hombre que había vendido a su hermano José, que había desobedecido al unirse a una mujer cananea y que había abandonado su deber como padre, ahora es confrontado por su propio pecado y lo confiesa. Su confesión no solo salva la vida de Tamar, sino que reinserta el propósito de Dios en su historia. Lo que parecía un escándalo se transforma en restauración. De aquella unión improbable nacen 2 hijos, gemelos. Este detalle es más que una nota curiosa. Es una declaración profética. En lugar de un hijo que sustituya a Ajer, Dios da 2. Un doble fruto de una decisión valiente. Tamar, que había sido silenciada, ahora es madre de la próxima generación del linaje de Judá. Lo que había comenzado en luto, engaño y juicio, ahora florece en vida abundante. El nacimiento en sí está lleno de simbolismo. Durante el parto, uno de los gemelos, Zera, saca la mano primero. La partera ata un hilo escarlata en su muñeca para marcarlo como el primogénito. Pero de repente, ese niño retrocede y su hermano, Pérez, sale primero. La partera exclama: «¿Cómo te abriste paso?», y por eso lo llama Pérez, que significa ruptura o brecha. Una vez más, Dios rompe con lo esperado. Este detalle muestra un patrón divino que se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios elige al inesperado. No es Caín, sino Abel. No es Esaú, sino Jacob. No es el mayor, sino el más débil, el menos probable. Y ahora, no es Zera, con el hilo de primogenitura, sino Pérez, el que nace por sorpresa, el que irrumpe. Porque el linaje del Mesías no sigue las reglas humanas, sigue los designios de Dios. A partir de este momento, la historia de Tamar y Judá toma un giro irreversible. Tamar no solo es reivindicada, sino elevada. Su hijo, Pérez, se convierte en el antepasado directo del rey David y, por extensión, de Jesucristo. La promesa, que parecía muerta con ahora resucita con más fuerza que nunca. Y todo esto fue posible gracias al coraje, la fe y la astucia de una mujer dispuesta a defender el propósito divino. El nacimiento de Pérez y Zera no fue solo un milagro de fertilidad. Fue una declaración espiritual sobre cómo Dios reordena lo que el hombre da por sentado. En el Antiguo Testamento, el primogénito tenía derechos especiales, pero una y otra vez vemos a Dios subvertir ese orden. Con estos gemelos, ese patrón se repite de manera dramática. Zera parecía ser el elegido, pero Pérez irrumpe primero, rompiendo las expectativas.
El hilo escarlata en la muñeca de cera representaba la elección humana, el sistema establecido, la marca visible del primogénito. Pero Dios, una vez más, demuestra que su elección no depende de lo externo. Pérez, sin señal, sin anuncio, nace primero. El mensaje es claro. Dios escoge a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Y su elección no depende de apariencias, linajes o señales humanas. El significado de los nombres refuerza esta enseñanza. Cera significa amanecer o brillo, y Pérez significa brecha o ruptura. A través de Pérez, Dios rompe con el patrón visible y establece uno nuevo. A menudo, el plan de Dios no avanza con quienes parecen más aptos, sino con aquellos que se abren camino por fe, aunque nadie los espere. Pérez no fue designado por los hombres, pero fue ungido por Dios. A través de este niño nacido de una situación escandalosa, comienza una nueva etapa en la genealogía sagrada. Él es el símbolo de cómo Dios puede tomar el caos, el desorden, la ruptura, y transformarlo en linaje, en promesa, en cumplimiento. Lo que parecía fuera de control estaba completamente bajo la soberanía divina. Porque incluso cuando el orden natural se rompe, el propósito eterno continúa. Él era el plan A, era el primogénito, el designado, el heredero de la promesa. Todo apuntaba a que su descendencia sería la vía por la que Dios cumpliría sus pactos con Abraham. Pero falló. Y no solo él. Onán también fue eliminado. El linaje parecía interrumpido. La historia se desmoronaba. Pero lo más impactante es que, aun en medio de este colapso, Dios no abandonó su propósito. Simplemente cambió de camino. El nacimiento de Pérez representa el surgimiento del plan B. Un plan que no era el original, pero que estaba completamente bajo control divino. A través de una situación inusual, una viuda ignorada y un suegro temeroso, Dios reencauzó el curso de la historia. Su promesa no fue frustrada por el pecado humano. Al contrario, encontró nuevos caminos para florecer, aún en el terreno seco del fracaso. Este patrón se repite en toda la Biblia. Cuando el hombre cae, Dios levanta una nueva vía. Adán cayó, y Dios prometió un redentor. Israel pecó, y Dios envió profetas. La humanidad rechazó a su Creador, y Dios envió a su Hijo. Su plan B siempre ha sido más glorioso, porque nace en medio de la debilidad, la humillación y la imposibilidad. Allí donde todo parece terminado, Dios empieza algo mejor. La historia de y Pérez demuestra que, aunque nadie es indispensable, todos somos invitables. El que desprecia su llamado será reemplazado, pero el propósito de Dios jamás será cancelado. Y muchas veces, los que nacen del escándalo, de la ruptura y del olvido, terminan siendo los portadores de la mayor gloria. Pérez, el hijo que no debía ser, se convirtió en el eslabón clave hacia el Mesías. El nombre de fue eliminado, olvidado, casi borrado del registro divino. En las genealogías posteriores, su mención es mínima, y en muchas listas ni siquiera aparece. Su historia termina antes de comenzar. Sin embargo, ese vacío, ese espacio en blanco, se convirtió en el punto de partida de un legado diferente. Uno que no se construyó sobre privilegios, sino sobre fe, obediencia y restauración. Pérez, nacido de la brecha, se convirtió en padre de una línea numerosa. Su descendencia creció y se multiplicó. De él nació Hezrón, luego Ram, luego Aminadab, hasta llegar a Booz, el esposo de Ruth. De su linaje vino Obed, padre de Isaí, y finalmente David, el rey conforme al corazón de Dios. Todo ese linaje proviene de una historia que comenzó en fracaso, pero que fue redimida con fidelidad. Lo que no construyó, Pérez lo edificó. Lo que destruyó, Tamar lo restauró. Y esa restauración se volvió permanente. Tanto así
que cuando el Nuevo Testamento abre su primera página, en Mateo 1, la genealogía de Jesús menciona sin reservas: Judá engendró de Tamar a Pérez y a Zera. El nombre de Er no está ahí, no porque Dios lo haya olvidado, sino porque su legado no mereció ser contado. La vida de Er fue una advertencia, la de Tamar y Pérez, una proclamación de esperanza. Dios puede construir algo glorioso incluso con los fragmentos que otros han roto. Puede levantar un linaje sagrado a partir del abandono, la traición y el escándalo. Y ese legado no comienza con fama o prestigio, sino con corazones dispuestos a obedecer cuando nadie más quiere hacerlo. La historia de Ger plantea una pregunta que resuena con fuerza hasta hoy. Todos estamos escribiendo una historia. Todos estamos siendo parte de algo más grande que nosotros. Pero no todos dejarán un legado. Algunos, como Ger, serán recordados por el vacío que dejaron, por las oportunidades desperdiciadas, por haber sido llamados y haber dicho no con sus actos, por no haber estado cuando más se necesitaba. Otros, como Tamar, serán recordados por el coraje de mantenerse firmes cuando todo estaba en contra, por no rendirse cuando fueron ignorados, por actuar en momentos críticos, aunque eso implicara riesgos y malentendidos, por creer en la promesa incluso cuando parecía muerta. Su impacto no será medido por su posición, sino por su determinación, por haber sostenido el propósito de Dios con sus propias manos. Y otros, como Pérez, serán recordados por ser frutos de la redención, por surgir de lugares inesperados, por encarnar la brecha entre el fracaso y la restauración. Gente común, nacida de historias difíciles, pero elegida por Dios para hacer cosas extraordinarias. Su nombre no fue anticipado, pero fue establecido, porque no depende del punto de partida, sino de cómo respondemos al llamado divino. Entonces, ¿cuál será tu historia? ¿Serás una línea tachada en la genealogía espiritual o un nombre inscrito en el propósito eterno de Dios? ¿Dejarás un vacío o un legado? ¿Serás Ger, desaparecido del libro de la vida? ¿O Tamar, recordado en la historia del Mesías? Hoy, como ayer, la decisión sigue en manos de cada uno. El célebre profeta Nostradamus ha dejado al mundo perplejo con sus asombrosas predicciones, las cuales parecen haber capturado la esencia de los eventos que marcaron la historia. Uno de los ejemplos más impactantes de sus aciertos fue la tormenta de nieve que ocurrió en el mismo día en que Donald Trump asumió la presidencia, un fenómeno que muchos creen que lo protegió de las fuerzas adversas que se oponían a su ascenso. Sin embargo, lo más inquietante de sus visiones son las profecías más recientes, que parecen amenazar con destruir los pilares fundamentales de la fe cristiana. Estas predicciones, que parecen de una magnitud inimaginable, podrían dar un giro total a todo lo que entendemos como real. Prepárate para descubrir las revelaciones más asombrosas y sorprendentemente reveladoras de Nostradamus, las cuales nos invitan a replantear nuestras creencias más profundas. Acompáñanos mientras desvelamos los secretos más impactantes que nos ha dejado este profeta del pasado. Mantente atento a más descubrimientos que nos sorprenderán aún más. La profecía de Nostradamus, que resurgió en un periodo de gran incertidumbre económica, ha cobrado una relevancia renovada en tiempos recientes. Los eventos globales que estamos viviendo parecen estar alineados con sus visiones, haciendo que sus predicciones se vuelvan más reales cada día. A medida que la inflación se mantiene como una amenaza persistente, lo que antes parecía accesible para muchos, ahora se considera un lujo inalcanzable, mientras que los sistemas financieros globales se tambalean al borde de una posible crisis que podría redefinir el orden mundial tal como lo conocemos. ¿Será este el tiempo predicho en los antiguos relatos?
A medida que las políticas impulsadas por Donald Trump han comenzado a tomar forma, una serie de cambios significativos han alterado el curso de la historia reciente. Expertos de todo el mundo coinciden en que las señales de alarma ya están visibles, desde la creciente inestabilidad en los mercados empresariales hasta el aumento de las deudas nacionales y el abismo que separa a la élite rica de los millones de ciudadanos que luchan por sobrevivir. La pregunta persiste: ¿seremos capaces de evitar la calamidad que nos acecha o estamos encaminados hacia una catástrofe económica sin precedentes? Un antiguo presagio ha sido anunciado, escrito en las estrellas, que nos advierte sobre el colapso inminente. En este futuro incierto, el oro se convierte en hielo, las lágrimas de las personas inundan el suelo. El hielo que antes era valioso, ahora vale más que el oro, mientras el hambre se extiende como una sombra sombría. Los poderosos caerán, las deudas devastarán las naciones, y un colapso total será inminente, un desastre de dimensiones que nadie podrá contener. Estas frases, tan impactantes, evocan las misteriosas predicciones de Nostradamus. Al analizarlas en profundidad, se revela un aterrador paralelismo con el panorama financiero global actual. La inflación sigue erosionando el valor de las monedas, mientras que los costos de los alimentos continúan subiendo sin control. Las economías que antes parecían estar a salvo de cualquier crisis, ahora se encuentran al borde del colapso, quebradas por el peso de las deudas impagables. ¿Estamos, acaso, al borde del mayor desastre económico de la historia moderna? Muchos observadores creen que el reciente aumento de la inflación mundial no es simplemente el resultado de una crisis económica pasajera, sino un mensaje divino, una advertencia de que el fin está más cerca de lo que imaginamos. A lo largo del planeta, la inflación ha alcanzado niveles históricos, dejando a millones de personas luchando por obtener incluso lo más básico. En los Estados Unidos, la inflación ha tocado su punto más alto en más de 40 años, lo que ha provocado un incremento dramático en el costo de la energía, la vivienda y los alimentos. ¿Podría esto ser una señal divina? Una llamada de atención urgida desde lo más alto, instando a la humanidad a actuar antes de que sea demasiado tarde. La deuda global ha alcanzado cifras alarmantes, con gobiernos a nivel mundial tomando medidas extremas e insostenibles para evitar el colapso total de sus economías. La deuda nacional de los Estados Unidos ha superado los 34 billones de dólares, mientras que Europa y China enfrentan crisis financieras propias, sumidas en el peso de sus economías tambaleantes. ¿Podría ser este el cumplimiento de las advertencias predichas en las antiguas profecías? Con los sistemas financieros mundiales a punto de colapsar, emergen señales claras de que estamos a las puertas de una nueva era. Las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y los modelos económicos alternativos se están expandiendo rápidamente, pero la incertidumbre sigue envolviendo el futuro de la humanidad. ¿Será este el colapso anticipado por Nostradamus y otros economistas visionarios? ¿Podría ser este el preludio de un periodo de sufrimiento y lucha justo antes de que el orden sea restaurado? Algunos sostienen que los eventos actuales no son simples coincidencias, sino señales claras de un mensaje divino, llamando a la humanidad a prepararse para los retos venideros. ¿El mundo será capaz de superar esta crisis económica global? ¿O nos adentraremos en una nueva era de oscuridad financiera que marcará el futuro de las generaciones venideras? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la humanidad se enfrenta a un momento crucial en su historia. El mundo tal como lo conocemos está atravesando cambios drásticos y es crucial que estemos preparados para lo que se avecina. Después de haber logrado salir de las ruinas de la última pandemia, los ecos de un nuevo desastre comienzan a resurgir con fuerza.
Nostradamus, el célebre profeta del pasado, dejó tras de sí pistas crípticas que parecen coincidir con los desafíos que estamos enfrentando en este preciso momento. Sus profecías, siempre envueltas en misterio, hablan de una calamidad global que se cierne sobre la humanidad, una plaga que se esparcirá por todos los continentes, dejando a los gobiernos impotentes ante el caos incontrolable. Antes de continuar con el análisis de estas señales perturbadoras, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento sobre las próximas revelaciones de Nostradamus, las cuales podrían cambiar nuestra visión del futuro. A lo largo de sus escritos, Nostradamus hizo numerosas menciones a epidemias, desastres naturales y sufrimiento masivo. Sus versos, aunque enigmáticos, parecen predecir la llegada de pandemias inesperadas, cuyo impacto modificaría el curso de la historia de la humanidad. Una gran pestilencia caerá sobre la tierra, profetizó, una advertencia de que lo peor podría estar por venir. Ni humanos ni animales serán capaces de escapar. De este a oeste, el caos se desatará sin control, y el mundo arderá en llamas, se dice en sus visiones. ¿Podría este poema ser un aviso anticipado de lo que se avecina? Las pandemias previas ya enviaron ondas de choque a través de las naciones, destruyendo economías enteras y exponiendo las vulnerabilidades de los sistemas de salud globales. No obstante, los científicos ahora advierten que la próxima gran enfermedad podría ser mucho más devastadora. Se teme que la humanidad esté al borde de enfrentar una enfermedad más terrible de lo que jamás hemos visto. Expertos de todo el mundo han señalado su preocupación sobre la aparición de un virus o patógeno completamente nuevo, capaz de eludir los tratamientos médicos existentes. Las recientes enfermedades que se propagan en silencio antes de que aparezcan los síntomas han aumentado estos temores, llevando a los investigadores a redoblar esfuerzos para prever lo inesperado. En Estados Unidos se ha desatado un brote de influenza sumamente agresivo que está causando gran inquietud, manifestándose con síntomas como altas temperaturas, agotamiento extremo y dificultades respiratorias. Los centros médicos se encuentran al borde de su capacidad ante el rápido incremento de casos, lo que ha puesto a prueba la solidez del sistema de salud. Muchos sectores opinan que lo que estamos viviendo va más allá de un simple inconveniente semanal y podría tratarse de una amenaza de mayor envergadura. Además, autoridades y especialistas en salud han enfatizado la necesidad de redoblar las medidas preventivas y prepararse para posibles contingencias futuras. Este escenario ha motivado campañas de concienciación en diversas comunidades que buscan informar y alentar a la población a adoptar hábitos que disminuyan la propagación del virus, mientras se evalúan estrategias para fortalecer la infraestructura médica antes de que la situación se complique aún más. ¿Será posible que estemos recibiendo una señal divina, un llamado del más allá que nos advierte sobre la inminencia de una crisis sanitaria aún más devastadora? En Estados Unidos, el brote de una influenza de elevada intensidad ha generado alarma entre la población, evidenciado por síntomas como fiebres muy elevadas, un cansancio que paraliza y problemas respiratorios que comprometen la vida diaria. Los hospitales, al ver cómo los casos se multiplican, están operando al límite, lo que lleva a muchos a cuestionar si se trata de un evento aislado o de una amenaza recurrente de gran magnitud.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta situación se agrava con el creciente eco mediático y las advertencias de expertos en salud pública, quienes insisten en que el fenómeno podría marcar el inicio de un problema mayor si no se toman medidas de manera inmediata. El debate se ha intensificado en diversos foros, donde la urgencia de implementar estrategias de contención y prevención es el centro de discusión, motivando a las autoridades a trabajar de manera conjunta para evitar un desenlace aún más crítico. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. ¿Será que estamos recibiendo un mensaje trascendental, una advertencia de origen divino que nos insta a prepararnos para una eventual catástrofe sanitaria? La gravedad de este brote ha obligado al cierre de numerosas escuelas, mientras las hospitalizaciones por influenza alcanzan cifras no vistas en los últimos 15 años. Expertos en salud comparan la situación actual con el punto álgido de la pandemia de 2009. Lo que ha impulsado a muchos a considerar que nos enfrentamos a una emergencia de dimensiones históricas. Paralelamente, al menos 10 estados, entre ellos Texas, Ohio, Oklahoma, Georgia, Virginia y Tennessee, han optado por suspender temporalmente las actividades escolares de forma masiva, en un esfuerzo coordinado para contener la propagación del virus. Este conjunto de medidas ha generado un intenso debate sobre la preparación de los sistemas educativos y sanitarios, resaltando la importancia de actuar con rapidez y decisión para proteger a la población y evitar que la crisis se transforme en una tragedia mayor. Aunque la mayoría de las interrupciones suelen durar apenas unos días, el impacto que generan no pasa desapercibido. Para muchos, esta crisis va más allá de una simple catástrofe natural. Es vista como una posible señal divina, un recordatorio de que la humanidad ha cruzado ciertos límites. Este fenómeno se interpreta, en algunos casos, como una advertencia urgente para que reflexionemos sobre nuestra relación con el mundo y las consecuencias de nuestras acciones. El aumento de esta preocupación ha dado pie a teorías más amplias, las cuales sugieren que estamos frente a una de las plagas anunciadas, un aviso claro para la humanidad de que un cambio drástico es inevitable si no recuperamos la fe y el respeto por lo divino. Conforme los eventos se desarrollan, la sensación de que se avecinan tiempos caóticos se hace cada vez más fuerte. Muchos empiezan a pensar que todo esto podría estar relacionado con una batalla invisible e imparable, de donde los verdaderos responsables podrían estar en las sombras, aquellos que buscan utilizar el sufrimiento humano para fines ajenos al bienestar común.
Con el aumento de las tensiones entre las naciones más poderosas del planeta, ha surgido una creciente preocupación por la posibilidad de una guerra biológica. Investigaciones no oficiales, reportes clasificados y rumores sugieren que el uso de virus genocidas para fines militares ya no se trata de una fantasía o ciencia ficción, sino de un peligro palpable que podría estar al acecho en un futuro cercano. Los expertos en seguridad internacional alertan sobre los riesgos que esto representa, no solo para la salud pública, sino para la estabilidad global misma. Mientras tanto, muchos países han comenzado a considerar que, además de los conocimientos científicos, existen secretos de gran valor guardados en los laboratorios más avanzados. Estos secretos podrían ser la clave para sobrevivir ante un desastre de esta magnitud o, por el contrario, ser la chispa que provoque la ruina de nuestra civilización tal como la conocemos. La pregunta que inquieta a tantos es, ¿estamos verdaderamente preparados para enfrentar lo que está por venir? Si las palabras de profetas como Nostradamus se cumplen, la mayor amenaza para la humanidad podría no provenir de fuerzas naturales, sino de las mismas manos humanas que han creado este caos existencial. El mundo se encuentra al borde de otra crisis, una crisis cuyo alcance puede ser mucho más devastador de lo que hayamos presenciado en el pasado. A medida que cada día pasa, las sombras de las predicciones de Nostradamus parecen hacerse más evidentes y oscuras. La humanidad sigue avanzando hacia un precipicio del cual podría no haber retorno. Las alertas sobre posibles cataclismos biológicos y geopolíticos crecen, y el espacio para alcanzar soluciones parece disminuir rápidamente. La posibilidad de que estas crisis sean resultado de nuestras propias acciones más que de circunstancias incontrolables genera aún más incertidumbre. Pero, ¿será acaso que el mensaje de Nostradamus, tan enigmático y misterioso, tenga algo de verdad que valga la pena considerar? Te invitamos a reflexionar sobre estos planteamientos y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que estamos caminando hacia un nuevo orden global? ¿Cuáles serán las ramificaciones de los conflictos que ya se están agitando en el horizonte? No olvides darle like al video y compartirlo para que más personas se sumen a esta conversación. Si bien la mayoría de estos cierres son efímeros y se prolongan solo por unos días, el impacto que generan es innegable. Numerosos sectores interpretan esta situación como algo que va más allá de un simple fenómeno natural, viéndolo incluso como un mensaje divino que nos recuerda que hemos excedido límites que no debíamos cruzar. Por otro lado, muchos opinan que estos episodios no son eventos aislados, sino señales que nos invitan a replantear nuestras prioridades y a revisar el camino que ha tomado la humanidad. Este panorama, a pesar de su breve duración, nos impulsa a reflexionar sobre la urgente necesidad de equilibrar el progreso con una mayor responsabilidad social y ambiental. ¿Será este uno de los desastres predichos? Algunos lo consideran un llamado para que la humanidad recupere la fe y se prepare antes de que surjan calamidades aún más devastadoras. Las evidencias se acumulan y parece que el tiempo para implementar medidas preventivas se está agotando, ya que esta crisis, forjada por nuestras propias acciones, se asemeja a una herramienta en un juego estratégico a escala global. Además, este fenómeno ha encendido un intenso debate en diversas comunidades, resaltando la importancia de reconocer y actuar ante las consecuencias de nuestras decisiones. Expertos y analistas coinciden en que ignorar estos avisos podría desencadenar una cadena de eventos que transformarían radicalmente nuestro entorno, haciendo imprescindible actuar con rapidez y unidad. Con el aumento de las tensiones entre las principales potencias mundiales
el temor a una guerra biológica se intensifica. Informes recientes y estudios clasificados indican que el desarrollo de virus altamente contagiosos con fines militares ha dejado de ser materia de ficción para convertirse en una posibilidad alarmante. Ya sea a causa de errores humanos o de intenciones maliciosas, nos encontramos ante el riesgo de enfrentar una catástrofe de proporciones históricas. Este escenario ha impulsado un extenso debate en foros internacionales donde se subraya la necesidad urgente de establecer protocolos de seguridad y cooperación global. La comunidad científica advierte que sin una respuesta coordinada, el riesgo de que estas amenazas se materialicen es cada vez mayor, lo que hace imprescindible replantear nuestras estrategias de defensa ante desafíos emergentes. Mientras diversas naciones se preparan para enfrentar futuros desastres, se especula que secretos guardados en laboratorios podrían definir nuestro destino, ya sea conduciéndonos a la salvación o precipitando nuestra destrucción. Si se toma en cuenta lo que profetizaba Nostradamus, la mayor amenaza no proviene de la naturaleza, sino de nuestras propias acciones. El mundo se encuentra al borde de otra crisis, y cada día que pasa, las sombrías predicciones parecen volverse aún más inquietantes. Esta visión apocalíptica ha encendido un ferviente debate tanto en la esfera pública como en círculos especializados, donde se discute si los avances científicos ocultos podrían ser la clave para superar estos desafíos, o por el contrario, el detonante de un desastre irreversible. En este contexto, la ética en la investigación y el uso responsable de la tecnología emergente se presentan como temas cruciales que no podemos permitirnos ignorar. En esta ocasión, las consecuencias podrían llegar a ser definitivas e irreversibles. ¿Qué opinas sobre las profecías de Nostradamus? Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tus ideas sobre este enigmático pronóstico. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir este contenido. Entre todas las interrogantes que plantea Nostradamus, una de las más impactantes es el incremento de los conflictos geopolíticos y la transformación del equilibrio de poder a nivel global. Tu participación es fundamental para enriquecer este debate y para ayudarnos a comprender mejor las implicaciones de estas predicciones. Con cada comentario, contribuimos a un diálogo constructivo que podría influir en el futuro de nuestra sociedad. Esperamos tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Las profecías de Nostradamus sugieren un futuro en el que las grandes potencias del mundo se enfrenten en intensas luchas por el poder. Según sus predicciones, incluso los Estados Unidos podrían intentar consolidar su dominio territorial, con movimientos para anexar a naciones vecinas como Canadá y México. Las tensiones económicas, la inestabilidad política y los problemas derivados de la seguridad fronteriza alimentan estas especulaciones, haciendo pensar que los actuales desacuerdos podrían escalar hasta transformar territorios en nuevos puntos de conflicto. Sin duda, algunos interpretan la imagen del águila extendiendo sus alas más de lo que puede abarcar como un símbolo de un exceso de ambición, un poder que se desborda. Esto podría representar el principio de un cambio profundo en la región, un cambio que dejaría a naciones que antes gozaban de su soberanía, enfrentando una realidad completamente distinta, con la obligación de sucumbir a nuevas realidades geopolíticas que aún no comprendemos por completo. En este contexto, las tensiones entre Estados Unidos, Canadá y México han aumentado con el correr de los últimos años. Fricciones comerciales, problemas derivados de la inmigración y crecientes preocupaciones sobre la seguridad
han ido erosionando las relaciones entre estos tres países, lo que ha generado inquietantes conjeturas sobre territorios y reclamos. Lo que inicialmente parecía ser un cúmulo de factores aislados, se ha convertido en un escenario cargado de incertidumbres, donde muchos asumen que estas disputas podrían no ser fácilmente solucionables por medios diplomáticos. La transformación de estos desacuerdos en conflictos territoriales podría representar una competencia interna en el continente para saber quién tiene el control de las soluciones a los problemas comunes. Mientras tanto, de la mano de una inestabilidad económica global, es plausible que los países más poderosos intenten tomar ventajas decisivas para salvaguardar y tal vez dominar el equilibrio local y regional. Esto resultaría en un panorama aún más incierto para los pueblos que dependen de estas relaciones para su estabilidad económica y política. En medio de este panorama global inestable, algunos analistas creen que la clave de la solución está en un renacer de la cooperación mutua, una fusión de esfuerzos entre las grandes potencias para estabilizar la región. Podría incluso concebirse una integración más estrecha entre los Estados Unidos, Canadá y México, una unión que permitiría surcar las aguas turbulentas de la crisis económica. Tal pacto no solo fortalecería las economías locales, sino que también ofrecería una respuesta unificada tanto a las presiones internas como a los efectos de los cambios económicos globales. Además, esta posible convergencia podría abrir nuevas oportunidades para millones de personas en América del Norte, creando un mercado más dinámico, promoviendo el intercambio y aprobación de políticas que beneficien a todos los países involucrados. Aunque algunos ven con cautela este tipo de cambios, otros interpretan este movimiento como parte de una estrategia mayor que podría restaurar el equilibrio y el crecimiento en la región a largo plazo. En última instancia, esto podría ser el principio de un fortalecimiento multilateral que impactaría tanto en las relaciones económicas como en la seguridad regional. ¿Y si la crisis en América del Norte fuera una señal de algo más grande, un propósito divino llamando a las naciones a unirse en lugar de seguir separadas? Tal vez este sea el momento en que una nueva era de cooperación y prosperidad tome forma, mucho más allá de las discusiones geopolíticas comunes. Los signos apuntan en esa dirección, y si las naciones fundamentales responden positivamente, podrían entrelazarse los destinos de estas regiones, formando un bloque imparable hacia el futuro. Algunos piensan que este potencial giro hacia la unidad no es casual, sino una oportunidad predestinada, que si se abraza, podría proporcionar estabilidad ante las amenazas externas y las convulsiones internas que están amenazando la lógica geopolítica actual. Durante siglos, las naciones más fuertes han sido responsables de liderar a las más débiles, pero la clave para sobrevivir estas nuevas crisis podría estar en aprender a caminar juntos y no separarse, reconstruir la estructura regional para evitar una mayor fragmentación que podría llevar a un inevitable desgaste. Sin embargo, el contexto económico complica aún más el panorama, creando divisiones cada vez más profundas dentro de América del Norte. Mientras que Estados Unidos enfrenta luchas internas sobre políticas económicas y sociales, Canadá debe lidiar con la creciente inflación y los desafíos de gestión de recursos naturales. México, por su parte, se enfrenta a la inseguridad derivada de la violencia relacionada con los cárteles y la incertidumbre financiera que deja un marcado impacto en sus ciudadanos. Estos problemas ofrecen a naciones con mayores capacidades para influir la oportunidad de posicionarse estratégicamente para asegurar su control e intereses. De manera paralela, los cambios en el ámbito económico mundial, sumados a las incertidumbres políticas internas,
van confirmando lo que muchos temían. La floreciente hegemonía de Occidente, sustentada por un sistema globalizado, podría estar empezando a desvanecerse, abriendo paso a nuevos actores que pongan en duda el orden tradicional. ¿Cómo responderán tanto las grandes potencias como los países más vulnerables ante este nuevo contexto? El tiempo dirá si las acciones geopolíticas seguirán el curso esperado o si las fuerzas de cambio redefinirán completamente el equilibrio global. Por 53 segundos, según antiguas profecías, se augura un escenario en el que las grandes potencias globales se verán inmersas en intensas disputas por la hegemonía, con indicios de que Estados Unidos podría iniciar movimientos decisivos para incorporar a Canadá y México a su esfera de influencia. Factores como la tensión económica, la volatilidad política y los desafíos en la seguridad de las fronteras alimentan rumores sobre la inminencia de conflictos territoriales. En este contexto, se imagina que el símbolo del poder, representado por el águila, extenderá sus alas de manera desmesurada, abarcando territorios que antes gozaban de soberanía plena. Además, este panorama nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo las dinámicas de poder pueden reconfigurar el mapa geopolítico de América del Norte. Las señales que se observan en el horizonte plantean la posibilidad de un cambio irreversible en el orden mundial, donde la ambición y la necesidad de control podrían llevar a la transformación de las fronteras tradicionales, obligándonos a cuestionar el futuro de nuestras naciones y el destino de sus ciudadanos. Imagina una tierra que antaño disfrutaba de total soberanía, ahora forzada a acatar el dominio de potencias emergentes. En medio de una atmósfera de incertidumbre, el resurgir de fuerzas hegemónicas amenaza con fragmentar el territorio, dejando a la nación dividida y vulnerable a conflictos internos. Las tensiones entre Estados Unidos, Canadá y México se han intensificado en los últimos años, impulsadas por desequilibrios en el comercio, retos migratorios y crecientes preocupaciones en materia de seguridad. Paralelamente, este escenario suscita inquietudes acerca de la capacidad de las instituciones democráticas para resistir las presiones externas y preservar su identidad. A medida que se profundizan las disparidades económicas y se intensifican los conflictos de intereses, surge la pregunta de si la integridad nacional se sacrificaría ante la ambición de consolidar un poder mayor, dejando a las sociedades al borde de la fragmentación y la inestabilidad. Frente a las crecientes dificultades económicas que afectan al continente, diversos expertos advierten que en tiempos de crisis, las potencias mundiales actuarán de manera decisiva para garantizar la estabilidad y la prosperidad. Sin embargo, hay quienes sostienen que, incluso en medio del caos, existen señales trascendentales que orientan el camino hacia adelante. Se especula que la conformación de una alianza política y económica más estrecha o inclusive una integración más profunda podría formar parte de un plan mayor destinado a fortalecer la unidad regional. Esta posibilidad de cooperación renovada se presenta como una respuesta natural a la incertidumbre global. La creación de un bloque sólido no solo favorecería el dinamismo comercial, sino que también establecería un modelo de colaboración internacional que permita enfrentar desafíos comunes con mayor eficacia, abriendo así un nuevo capítulo en la historia de la integración regional. Una transformación de tal envergadura podría reequilibrar los mercados financieros, dinamizar el comercio y abrir un abanico de oportunidades para millones de personas. Para los ciudadanos de América, este giro podría traducirse en un notable avance económico, generación de empleo y una mejora sustancial en la seguridad.
Hay quienes interpretan estos movimientos no simplemente como reajustes geopolíticos, sino como el preludio de un cambio histórico de gran impacto. Asimismo, la implementación de estas medidas podría desencadenar una era de prosperidad y estabilidad que se reflejaría en inversiones estratégicas, en infraestructura, educación y salud. Este nuevo paradigma, basado en la cooperación y la solidaridad, tiene el potencial de transformar la calidad de vida de las personas y cimentar un futuro más prometedor para toda la región. Algunos interpretan estos sucesos como señales divinas que llaman a las naciones a dejar atrás la división y trabajar conjuntamente. ¿Será que este es un momento propicio para alcanzar una unión y prosperidad sin precedentes, marcando el surgimiento de una América del Norte más fuerte y resiliente? Los indicios parecen claros para aquellos que están atentos, pues se vislumbra un plan mayor que busca reconfigurar nuestro futuro colectivo. En la actualidad, la inestabilidad económica ha tensionado las relaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, evidenciando la urgente necesidad de un nuevo enfoque colaborativo. Esta visión, que entrelaza lo espiritual y lo político, invita a repensar la naturaleza de nuestras fronteras y alianzas. Una integración basada en el entendimiento mutuo y la cooperación podría no solo contrarrestar las adversidades del presente, sino también sentar las bases de un proyecto común en el que el bienestar y la unidad sean los motores fundamentales para enfrentar los desafíos venideros. Canadá se encuentra enfrentando desafíos significativos, como el ascenso de la inflación y la complejidad en la gestión de sus recursos, mientras México lidia con la incertidumbre política, la violencia vinculada a organizaciones criminales y la inestabilidad financiera. Lejos de ser obstáculos insalvables, estas crisis pueden abrir la puerta para que naciones con mayores recursos logren consolidar su influencia en la región. Al mismo tiempo, las transformaciones en la economía mundial apuntan a un gradual declive de la preeminencia tradicional de Occidente. Esta reconfiguración del panorama global invita a reconsiderar las estrategias de desarrollo y cooperación internacional. La redistribución del poder económico y político podría significar el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario mundial, donde naciones antes marginalizadas se conviertan en actores clave, promoviendo un equilibrio más justo y sostenible en el orden internacional. El ascenso de China, junto con el fortalecimiento de los países que conforman los BRICS, pone en jaque la supremacía de Estados Unidos, encendiendo una competencia feroz por recursos, comercio e influencia global. Diversos analistas interpretan estos movimientos no solo como reacomodaciones geopolíticas, sino también como posibles señales de un plan superior, un llamado divino que insta a las naciones a unirse o, de lo contrario, a enfrentar turbulencias aún mayores. Los indicadores actuales parecen apuntar en esa dirección, marcando un antes y un después en el equilibrio mundial. Este fenómeno trasciende las cifras y los datos económicos, adentrándose en el terreno de lo espiritual y lo simbólico. La confluencia de intereses comerciales y advertencias misteriosas ha impulsado a gobiernos y ciudadanos a replantearse su destino colectivo, abriendo un debate sobre si estos cambios forman parte de un proceso predestinado que nos urge a actuar con mayor cohesión y responsabilidad compartida. ¿Responderá el mundo a estas señales? Fuera de América del Norte, las tensiones internacionales han alcanzado niveles preocupantes, con conflictos y disputas que amenazan la paz global. La confrontación entre Rusia y Ucrania ha reavivado temores de un conflicto a gran escala en Europa,
Mientras las aspiraciones expansionistas de China en Taiwán y el Mar del Sur de China continúan escalando, alimentando la incertidumbre y el riesgo de nuevos enfrentamientos territoriales. En paralelo, estos episodios reflejan la complejidad del escenario global actual, donde cada disputa no es aislada, sino parte de un entramado mayor de rivalidades y alianzas. La diplomacia se encuentra en una encrucijada y la respuesta de la comunidad internacional será determinante para evitar que estos choques se conviertan en conflictos abiertos que pongan en peligro la estabilidad y el bienestar de millones. Las fricciones en el mundo occidental se mantienen en un estado de volatilidad, donde intervenciones económicas y maniobras militares desafían la estabilidad global. La historia nos enseña que, cuando las economías se debilitan, las naciones tienden a buscar apoyo en el exterior para recuperar su poder. Si estas tensiones siguen escalando, podríamos estar caminando hacia una transformación geopolítica de gran envergadura. Un escenario que antiguas profecías, como las de Nostradamus, parecieran haber anticipado hace siglos. De igual manera, este proceso implica no solo un cambio en el poder militar y económico, sino también una reconfiguración de las alianzas y estrategias globales. En un mundo interconectado, cada movimiento se vuelve crucial y la inestabilidad actual nos obliga a repensar las bases de nuestra seguridad colectiva y a prepararnos para un futuro en el que la cooperación internacional sea indispensable. Se pronostica que una tormenta invernal histórica, con un potencial letal, impactará a más de 80 millones de personas en los Estados Unidos durante el fin de semana de la Copa del Mundo. Este fenómeno, lejos de ser simplemente otro episodio frío, se perfila como un evento violento, impredecible y capaz de desencadenar consecuencias catastróficas. Lluvias intensas, tormentas de nieve y vientos huracanados amenazan con detener la movilidad, desestabilizar infraestructuras y dejar a millones en condiciones extremas. Además, las autoridades han activado protocolos de emergencia y se han intensificado las alertas, mientras los expertos en meteorología monitorean cada variable del fenómeno. Este evento, que se presenta como un desafío sin precedentes, no solo pone a prueba nuestra capacidad de respuesta ante la naturaleza, sino que también invita a reflexionar sobre el impacto del cambio climático en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. La magnitud de la tormenta ha llevado a la cancelación de vuelos, al bloqueo de carreteras y a que los servicios de emergencia se vean superados. ¿Podrá este temporal ser el cumplimiento de antiguas profecías? Nostradamus, el enigmático profeta del siglo XVI, cuyas predicciones han coincidido en ocasiones con desastres modernos, advirtió sobre una naturaleza que se vuelve cada vez más violenta, con tormentas y lluvias torrenciales que arrasan con la tierra. Sus crípticos escritos sugieren un tiempo en el que fenómenos meteorológicos extremos se darían junto a cambios profundos en el orden mundial. Por otra parte, la idea de que antiguos augurios se materialicen en eventos actuales añade un tinte místico al análisis de los desastres climáticos. Aunque las interpretaciones pueden variar, el hecho de que fenómenos tan intensos se presenten de manera simultánea a tensiones políticas y económicas nos impulsa a cuestionar si estamos ante una convergencia de fuerzas naturales y humanas que desafían nuestra comprensión y preparación. Un frío intenso, acompañado de heladas y violentas tormentas, se abatirá sobre la tierra, dejando pocos refugios para quienes se encuentren expuestos. La oscuridad cubrirá los cielos, mientras los vientos arrasan con todo a su paso, obligando a la población a buscar amparo en medio de una tempestad que parece no tener fin. Asimismo, esta visión apocalíptica evoca imágenes de un mundo en crisis,
donde la fuerza incontrolable de la naturaleza redefine los límites de nuestra existencia. Este gran frío simboliza tanto un desafío físico como una metáfora de los tiempos difíciles que se avecinan, recordándonos la imperiosa necesidad de fortalecer nuestras infraestructuras y de estar preparados para enfrentar lo inesperado. Las antiguas profecías dibujan un panorama asombroso de lo que podría suceder. ¿Será que esta inmensa tormenta invernal es una señal de un cambio climático de mayor escala, el preludio de un desastre global en ciernes? Los meteorólogos están asombrados por la creciente impredecibilidad de los fenómenos naturales, que van desde incendios incontrolados y huracanes devastadores hasta olas de calor extremo, y ahora tormentas invernales sin precedentes. Adicionalmente, la acumulación de estos eventos extremos está forzando a la comunidad internacional a reconsiderar sus estrategias de mitigación y adaptación. Se hace urgente la integración de políticas sostenibles y la inversión en tecnologías resilientes que permitan hacer frente a estos desafíos, evitando que la sucesión de desastres comprometa la estabilidad de nuestro planeta.